Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. La beta-oxidación peroxisomal también es importante porque tiene lugar en los peroxisomas, que os recuerdo que son orgánulos similares a los glioxisomas de las células vegetales, y la primera enzima es una cilcoenzima oxidasa que no transfiere los electrones a la cadena respiratoria, sino que la transfiere directamente hasta el oxígeno, reduciéndose en el peróxido de hidrógeno, por lo que la acción de la catalasa originará en última instancia el agua más el oxígeno. Y mediante esa ruta además se pueden oxidar los primeros carbonos de los ácidos grasos de cadena muy larga o ramificados en estos peroxisomas y el resto de grupos acilo que pueden ser transferidos hasta la mitocondria para la posterior beta-oxidación que ya hemos visto. En esta ruta la energía liberada en el primer paso no generará ATP, sino que producirá calor. Dentro del proceso catabólico de los ácidos grasos y o de los lípidos, también tenemos que hablar de otros términos que no hablamos en el anterior vídeo, pero que son importantes después de haber visto precisamente esa beta-oxidación de los ácidos grasos y todas las posibles variantes. Hay otro tipo de oxidación, que es la alfa-oxidación de los ácidos grasos, que es una ruta minoritaria que tiene lugar en los peroxisomas y la oxidación inicial se produce en el carbono alfa en vez de en el carbono beta. Mediante esa ruta se oxida el ácido fitánico, que es un ácido graso de 20 carbonos con un producto de oxidación que es el fitol, y un diterpeno componente de la clorofila, por lo que normalmente, como os podréis imaginar, este tipo de ciclo se da en el caso de las plantas, igual que ocurría con el ciclo del glioxilato, que se suele dar de manera natural en plantas, pero no en animales. ¿Por qué no se pueden oxidar en su carbono beta? Es la razón por la que se hace esta ruta, así que es formación al grupo metilo presente en su carbono 3, ¿vale? Eso que hace la pequeña variación. La oxidación en el carbono alfa origina así el ácido pristánico, que se puede catabolizar mediante la beta-oxidación originando el propionilcoenzima A, y la capacidad de oxidar de este ácido es muy importante ya que hay grandes cantidades de este ácido en la alimentación. Por ejemplo, en las legumbres es bastante común. La omega-oxidación de los ácidos grasos es otra variante muy importante porque consiste en la oxidación del carbono más distante del grupo carboxílico. Es ese carbono denominado omega y tiene lugar en el retículo endoplasmático del hígado y del riñón de muchos animales porque utiliza como sustrato ácidos grasos de 10 a 12 carbonos. La primera reacción es la hidroxilación del carbono omega por acción de una oxidasa de función mixta y a continuación lo que hacen es actuar la alcohol deshidrogenasa y la aldehído deshidrogenasa y en cada paso se producen además ácidos dicarboxílicos como el ácido succínico y el adípico. De manera que, como os comentaba, pues es un poco diferente, ¿vale? La regulación de la oxidación de los ácidos grasos en cualquier caso tiene evidentemente una regulación que tiene que tener un paso limitante de la velocidad, que es la transferencia de los ácidos grasos coenzima citosólicos hasta la matriz mitocondrial. Una vez los grupos acilo han entrado en la mitocondria, Una vez los grupos acilo han entrado en la mitocondria, siguen necesariamente el proceso de la oxidación hasta la acetilcoenzima A. No hay más posibles rutas. Eso sí, la carnitina aciltransferasa de tipo 1 es inhibida por la malonilcoenzima A, y esto significa que el primer intermediario de la biosíntesis de los ácidos grasos de cadena larga en el citosol a partir de acetilcoenzima A está regulado. Este compuesto aumenta siempre que hay un exceso de hidratos de carbono que no se puede almacenar en forma de glucógeno, por lo que se convierten en ácidos grasos y se almacenan como triglicéridos. O lo que es lo mismo, si tenemos demasiado azúcar en el cuerpo, lo que vamos a hacer es almacenar grasa, porque tampoco la vamos a poder usar. La obtención de energía y el gasto de la misma van dependiendo de las funciones y de la
y de los procesos metabólicos que lleve el organismo. Cuando la relación, por ejemplo, de NADH en concentración más entre la NAD más a secas se ve elevada y se inhibe la beta-hidroxiacilcoenzima deshidrogenasa. La elevación de ese acetilcoenzima A inhibe así la enzima de la tiolasa y por tanto lo que hacen es impedir que haya oxidación de los ácidos grasos. También hay otro punto muy importante dentro de la parte metabólica y del catabolismo de los ácidos grasos y por tanto de los lípidos, y es que la formación de cuerpos cetónicos es un efecto que puede existir y que de hecho tiene que ver con este metabolismo. Ya que el acetilcoenzima formado en el hígado tras la oxidación de los ácidos grasos puede entrar en el ciclo de Krebs o puede convertirse en cuerpos cetónicos, es una posible vertiente de no estar solo en el ciclo de Krebs. Normalmente lo que producen son, como digo, cuerpos cetónicos cuando no siguen el ciclo de Krebs, que son conocidos como el acetato-acetato, el beta-hidroxibutirato y la acetona. La síntesis de esos cuerpos cetónicos ocurre cuando hay un exceso normalmente de unidades de acetilo porque se han oxidado grandes cantidades de grasa. La velocidad de la beta-oxidación supera la velocidad del ciclo de Krebs y esto implica que está limitada la disponibilidad de glucosa por ayuno o diabetes normalmente. La síntesis de cuerpos cetónicos también tiene lugar en la denominada dieta cetogénica o dieta rica en grasas y proteínas con esa restricción de glúcidos, que al final también puede producir este efecto. Estos compuestos se distribuyen, por tanto, a diferentes tejidos como el corazón y el músculo esquelético, favoreciendo que la glucosa sea utilizada por los tejidos que dependen más de ella, como el cerebro, que no consume ácidos grasos excepto los astrocitos, que sí que lo hacen, o los glóbulos rojos, que no pueden sintetizar los cuerpos cetónicos, de manera que están un poco exentos de este proceso. La síntesis de cuerpos cetónicos tiene lugar en la matriz mitocondrial de los hepatocitos y el hígado sintetiza de esta forma cuerpos cetónicos, pero no los utiliza, los exporta hasta otros tejidos. Las fases para poder hacerlo serían la condensación de 2 moléculas de acetilcoenzima A para formar el acetoacetilcoenzima A mediante la enzima de la tiolasa, la condensación de ese acetoacetilcoenzima A con el acetilcoenzima A para formar el beta-hidroximetilglutarilcoenzima A gracias a la hidroximetilglutarilcoenzima A sintasa, que es la enzima que lo produce, y la hemoglobina gracias a la hidroximetilglutarilcoenzima A liasa, que es la enzima que lo produce. La reducción reversible de acetato-acetato hasta el D-beta-hidroxibutirato se lleva a cabo mediante la D-beta-hidroxibutirato deshidrogenasa, que es una enzima además estereoespecífica, así que es muy importante. La descarboxilación del acetoacetato de forma espontánea o por acción del acetoacetato descarboxilasa origina al final el último cuerpo cetónico, que es la acetona. En tejidos normalmente extrahepáticos, el acetoacetato se une al coenzima por acción de la tioforasa o beta-acetoacilcoenzima transferasa, la acetoacetilcoenzima A, que por acción de la tiolasa va a producir en última instancia 2 acetilcoenzimas que llegarán hasta el ciclo de Krebs. El D-beta-hidroxibutirato, por la acción de la D-beta-hidroxibutirato deshidrogenasa, se oxida a acetoacetato generando el NADH. Y los cuerpos cetónicos acetato y beta-D-hidroxibutirato son muy solubles en sangre y en orina, por lo que la acetona se produce de forma minoritaria y es un cuerpo cetónico volátil. El hígado no puede utilizar en principio los cuerpos cetónicos debido a la ausencia de la enzima tioforasa, que es una enzima mitocondrial, como ya hemos comentado, pero sí que es verdad que puede, como os comentaba, sacarlo a otros tejidos y ellos ya luego lo pueden gestionar de otra forma. El cerebro, que como os comentaba antes, tiene algunas excepciones, en condiciones de inanición, cuando no es posible disponer, por ejemplo, de glucosa, se puede adaptar a la utilización del acetato-acetato, pero es, como digo, en condiciones muy extremas. Y el D-beta hidroxibutirato, que es otro cuerpo cetónico, que de hecho es el más abundante, aunque en sangre se encuentra el acetato-acetato y el beta-hidroxibutirato en una proporción equimolecular. En situaciones donde se produce un aumento de la gluconeogénesis, que suele ser cuando se tienen demasiados procesos de generación de glucosa,
y que por tanto se suele asociar también con una diabetes mal controlada o un ayuno muy prolongado, aumenta el ritmo de biosíntesis de esos cuerpos cetónicos por diversas razones. Entre otras, por ejemplo, en la diabetes, al haber un déficit de insulina, que es normalmente, como ya comentamos, una hormona lipogénica, disminuye la concentración de la malacoenzima A. Eso produce una desinhibición de la carnitina citrasferasa 1, que a su vez va a producir una oxidación de ácidos grasos y un exceso, por tanto, de unidades de acetilo que llevará a la cetogénesis. Por eso es típico encontrarla en la orina de los pacientes diabéticos. Por otra parte, disminuye la velocidad del ciclo de Krebs debido a que el oxalacetato se utiliza para la gluconeogénesis. Y evidentemente, con este proceso se desvía el excedente de unidades de acetilo que no pueden oxidarse en el ciclo de Krebs hacia la cetogénesis nuevamente. Además, el coenzima liberado en la síntesis de cuerpos cetónicos permite la oxidación continua de esos ácidos grasos. La presencia de cuerpos cetónicos en sangre conlleva una disminución del pH, produciendo acidosis que puede evolucionar a coma o a muerte en algunos casos. Los datos analíticos más característicos de la cetoacidosis diabética son, por ejemplo, el tener unas hiperglucemias de manera que superen los niveles de más de 250 miligramos por decilitro, una glucosuria con hipercetonemia y cetonuria, así como la disminución del pH de menos de 7,3 y del bicarbonato, que puede estar también por debajo del 15 milimoles por litro. Esa sería la concentración. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.